Bienvenidos a Creciendo en la Palabra. Qué bueno es poder encontrarnos a través de este medio. Ahora para estudiar la lección número 3, comprendamos la naturaleza humana. Yo no sé, pero ¿has pensado tú en que muchas de las razones por las cuales entendemos mal algunos elementos, algunos aspectos de la vida, tienen su raíz en una mala comprensión de Dios? Cuando estudiamos la lección número 3 con el título Comprendamos la naturaleza humana, encontramos que hay una tensión entre lo que Dios dice y lo que Satanás dice. Dios dice, no coman del fruto porque el día que de él lo coman, dice, ciertamente morirás. Sin embargo, las palabras de Satanás contradicen las palabras de Dios. Satanás dice, ciertamente no morirás. Una de las preguntas que intenta responder el estudio de esta semana es, ¿puede el alma subsistir después de la muerte? ¿Se está interpretando correctamente el concepto alma, la palabra alma? Yo creo que todo eso tiene su raíz en una mala comprensión de Dios. Y cuando nosotros podemos comprender a Dios, podemos conocerlo a Él, entonces todo lo demás cae en su lugar. Así que te invito a que te quedes con nosotros para estudiar este interesante tema de estudio en esta nueva lección, que ya vamos la lección número 3. Antes de avanzar en los puntos, quiero dar un saludo a todos los hermanos que siguen este programa. Donde quiera se reúnen. Envío un saludo especial a los hermanos de las iglesias en los estados de Arkansas y Luisiana, así como allá en el norte del país de la Unión Americana. Encontramos a muchos hermanos que siguen este programa y agradecemos su preferencia y les invitamos a que puedan compartir este estudio con aquellos que no conocen y quisieran aprender de Cristo Jesús. El estudio de esta semana lo hemos dividido en 3 tópicos. El primer tópico es creados por Dios. El número 2, reversión de la vida. Y el número 3 es la realidad de la muerte. Quiero invitarte para que juntos iniciemos este estudio teniendo una palabra de oración. Oremos. Bendito Señor, gracias te damos por la oportunidad que nos das de poder iniciar un nuevo estudio. Queremos rogar la asistencia, la compañía y la dirección de tu Santo Espíritu. Y Señor, que este esfuerzo pueda redundar en bendición de tantas personas que lo escuchen y al estudiar tu palabra puedan tener un mejor conocimiento acerca de ti y acerca del tópico que hemos de tratar en esta ocasión, que es de la muerte. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos listos para iniciar los comentarios en esa mesa de estudio. Y antes de poder adentrarnos en los puntos que hemos de analizar el día de hoy, quiero dar la bienvenida a los pastores que componen este panel de estudio. Bienvenido, Pastor Isaí Santos, gracias por acompañarnos. Es un privilegio estar aquí y en el estudio esta semana, que sin lugar a dudas es una gran bendición, Pastor. Amén. Y también nos acompaña el Pastor David Marván. Pastor David, muy bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Pastor Francisco, es un gusto poder estar con ustedes nuevamente y con nuestros hermanos que nos miran a través de las redes sociales. Estoy seguro que esta lección va a ser de gran bendición para nuestras vidas.
Amén. Así que vamos a iniciar con el punto número 1, creados por Dios. Dios es espíritu, dice Juan capítulo 4, versículo 24, y es necesario que los que le adoran, lo adoren en espíritu y en verdad. Si Dios es espíritu, y de acuerdo a Génesis capítulo 1, versículo 27, cuando Dios forma al hombre, dice Génesis 2:7, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Pastor Isaí, pudiéramos decir que el ser humano es un ser espiritual, y debido a que es un ser espiritual, ¿cuál sería entonces la diferencia entre el ser humano y los animales, dado que fueron creados en el mismo día? Muchas gracias, pastor. Al estudiar esta lección nos damos cuenta de que Dios ha creado al ser humano. El ser humano es creado a imagen de Dios. Bien lo menciona Génesis capítulo 1, versículo 27, dice, creó Dios al hombre a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Cuando vamos al espíritu de profecía, y quiero mencionar lo que dice Patriarcas y Profetas, página 25, Elena de White dice que el hombre había de llevar la imagen de Dios tanto en la semejanza exterior como en el carácter. Y esa imagen se hacía más evidente en términos de su naturaleza espiritual. Entonces, cuando Dios crea al hombre, pastor, Dios toma ese tiempo, esa dedicación, y tal como usted ya lo leyó en Génesis 2:7, dice que entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Dios se detuvo y crea un molde, algo físico, de tal manera que lo que le da vida a ese cuerpo, a ese molde, dice que sopla en su nariz aliento de vida y entonces el hombre llega a ser un ser viviente, llega a ser un nefesh en el término hebreo. Es interesante porque la diferencia entre los animales y el ser humano es de que, número uno, Dios forma, Él se detiene, moldea y luego sopla en su nariz aliento de vida. Y en segundo lugar, Dios crea al ser humano a su semejanza, lo crea a su imagen, a semejanza de la deidad. Es interesante porque incluso en Isaías capítulo 43 versículo 7 dice: todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. En el versículo 21 del mismo capítulo 43 de Isaías menciona: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. El ser humano como ente espiritual fue creado para adorar a Dios, para tener una comunión con el Creador. Y lo bonito de todo esto, pastor, es que el ser humano Dios lo crea para tener una convivencia, pero tenían que vivir el ser humano totalmente dependientes de Él. Fueron creados a imagen del Creador y fueron dependientes, no fueron cada quien, a ver, ahora eres independiente, no, lo crean con el propósito de vivir en una relación de armonía con el Creador. Quisiera agregar, Pastor Francisco, a lo que el Pastor Isaí viene mencionando. Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Nosotros podemos encontrar en este relato de la creación, Génesis 1, Génesis capítulo 2, que el relato deja en claro que Dios creó al ser humano. Y como ya mencionaba el Pastor Isaí, el ser humano y todos los seres creados por Dios son dependientes de Dios. Dependen directamente de Dios. En este versículo, Génesis 2:7, nosotros podemos encontrar algunas acciones interesantes acerca del Creador. Número uno, si la dividiéramos en dos partes, veríamos que en la primera parte de este texto bíblico menciona que Jehová Dios forma al hombre del polvo de la tierra, y número dos, sopla en su nariz lo que es el aliento de vida. Y por lo tanto, el resultado es
que el hombre llega a ser un ser viviente, como ya mencionaba el pastor Isaí, ahí puede ser también mencionado como un alma viviente. Este concepto es muy interesante, que lo vamos a estar estudiando durante este estudio, lo que tiene que ver con el alma, espíritu, porque a veces algunos de nosotros, pastor, como que la sociedad ha llegado a pensar que el ser humano está creado algo así como por partes, como que una cosa es el cuerpo, otra cosa es el alma y otra cosa es el espíritu. Pero cuando nosotros comenzamos a estudiar la escritura bíblica, nosotros encontramos en realidad que el ser humano es creado todo en un conjunto, es unido, ¿no? No son partes indivisivas, sino que es un conjunto de un todo. Y eso precisamente es lo que vamos a estudiar en este momento. Gracias, pastor. Entonces, y creó Dios al hombre a su imagen. Parece necesario señalar que apunta a la función. Y esta función apunta a las cualidades de una persona. No podemos pensar en una persona que no tenga cuerpo físico. Es decir, es imposible pensar en una persona que no tenga integrada en su esencia de persona esa parte social. Esa parte social. Imaginémonos un bebé que puede crecer sin relacionarse con sus padres. ¿Qué bebé puede hacer eso? Ninguno. La parte intelectual y la parte espiritual. Es decir, ya lo decía el pastor Marván, cuando Dios crea algo, lo crea como un todo. Es imposible que nosotros, pastor Isaí, pensemos en el ser humano como que el ser humano puede existir, o una parte del ser humano puede existir separada de la otra parte, es decir, el alma viviente, el cuerpo del espíritu, pastor Isaí. Sí, es un error que, como hemos visto desde la lección pasada, el enemigo ha metido esa idea, ¿no? Ciertamente no morirá, o sea, vas a tener vida, ¿no? Y esas ideas se han metido por muchos años en la vida de muchas personas, en muchas teorías e incluso en la filosofía. Hablan de la separación, pero realmente el ser humano es un conjunto. De tal manera que se menciona que el cuerpo, el alma y el espíritu funcionan en estrecha cooperación, lo que revela una intensa relación de simpatía entre las facultades espirituales, mentales y educativas de una persona. Ahora, somos creados como seres sociales, ya lo mencionó usted, de tal manera que tanto había relación de amistad, de amor entre Adán y Eva, como lo había con Dios. Ahora, dentro de nuestra existencia como seres humanos, experimentamos la vida en los niveles físico, emocional, mental, intelectual, espiritual y social. En pocas palabras, somos creados a imagen de Dios. Dios nos da el libre albedrío, Dios nos da intelecto, Dios nos da pensamiento, Dios nos da la capacidad de avanzar. Y lo bonito de todo eso, mi querido hermano, es que somos, y a mí yo me quedo con eso, somos creados a imagen de Dios. No somos seres independientes, somos seres humanos dependientes de Dios. Y eso es lo que la Biblia nos está mencionando en esta lección. Gracias, pastor. Pastor Marván, antes de iniciar el estudio de esta lección, hablábamos acerca de si el ser humano tiene inmortalidad incondicional, inherente a sí mismo, pastor. Sí, esa es una buena pregunta. La semana pasada estábamos estudiando acerca de la caída. Nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios que Dios crea a todos los seres con inmortalidad, sí, pero con inmortalidad condicional. La escritura bíblica en 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 16 dice que el único que tiene inmortalidad es Dios, quien habita en luz inaccesible y a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Así que nosotros podemos ver
que Dios ha creado a todos los seres, incluyendo al ser humano, nosotros, con inmortalidad condicional. Es decir, como vimos la semana pasada, si el ser humano se apartaba de Dios, entonces el ser humano se encaminaba hacia la muerte. Eso es lo que estudiamos la semana pasada. Es decir, el ser humano es creado para depender completamente y enteramente y en todo tiempo de Dios. En el momento en el que el ser humano se aparta de Dios, entonces comienza a encaminarse hacia la muerte, comienza a perder la vida. La vida se encuentra en Dios. Por lógica, si el ser humano se aparta de Dios, entonces el ser humano se está muriendo. Y miren que esto es bien interesante, porque la caída que estudiamos la semana pasada, bien podríamos decir también